em, hacer una pequeña vuelta sobre la escuela estructuralista latinoamericana. Entonces, estamos hablando de escuelas de pensamiento en los años 60. ¿Y por qué les estoy poniendo aquí esto, este mapa de, bueno, la ciudad de Boston? Ustedes saben que la ciudad de Boston tiene, bueno, varias instituciones. Y hay dos que son extremadamente importantes, la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology, que como ven no están muy lejos el una de la otra. Y otra particularidad importante es que si bien el área metropolitana es el área metropolitana de Boston, la, el municipio, vamos a decir, donde se encuentran estas universidades, se llama Cambridge, ¿no? En referencia bueno, obviamente en referencia al Cambridge del otro lado del charco, un poquito más aquí, de este lado de Londres. ¿Dónde estás? No debería ser tan difícil de encontrar. Aquí un poco más arriba, ¿no? A la muy tradicional Universidad de Cambridge. Entonces, como que esta historia se desarrolla con tres ciudades que son importantes. Bueno, en realidad cuatro, ¿no? Londres obviamente es importante con la London School of Economics. Oxford también, pero Oxford, finalmente, con todo, Oxford no ha tenido, o sea, tiene un impacto científico gigante, pero no apareció tanto en las controversias. Los que han aparecido mucho en las controversias son Londres, donde había mucha gente famosa, empezando por el mismo Keynes, pero Keynes sobre todo trabaja mucho en Cambridge y en Cambridge también es donde empieza Alfred Marshall, ¿no? Entonces el inicio de la síntesis neoclásica, luego está Pigou, no hemos hablado de Pigou ni de Edgeworth, pero que habrán visto en sus clases de microeconomía, ¿no? Pigou para los impuestos pigovianos y Edgeworth para las cajas de Edgeworth, los economistas han visto eso. Y, luego de toda esa síntesis neoclásica está Keynes, están los seguidores de Keynes, y eso quiere decir Joan Robinson, Michael Kalecki, habíamos hablado de Kant, que bueno, en realidad es contemporáneo, Rafa y demás que habíamos mencionado, que estos son los de Cambridge, UK. Del otro lado del charco, como les había mostrado, estaban aquí en Boston, en el otro Cambridge, en el MIT está Paul Samuelson, que es básicamente Paul Samuelson, es el que sintetiza toda la escuela neoclásica en un libro muy famoso, Economics PDF, en un libro sumamente famoso. ¿Dónde está? Que es este, ¿no? Que es básicamente se va a volver el punto de referencia para la enseñanza de la economía en la gran mayoría de las universidades en el mundo. Casi todos los manuales contemporáneos de economía se basan en el libro de Samuelson, entonces en la síntesis neoclásica. Y hay una segunda controversia, y esta segunda controversia es entre los economistas de Boston y en cierta medida los de Nueva York y los de Chicago. Chicago está aquí en la zona de los lagos, aquí lo ven, ¿no? Entonces también hay esta oposición en Estados Unidos entre los economistas de agua salada y los economistas de agua dulce, los economistas de agua salada siendo los de Boston y los economistas de agua dulce siendo los de Chicago. Y los economistas de agua dulce son los, como lo hemos visto, la escuela de Chicago, más radical, más pro libre mercado. Los de Boston, o en realidad el municipio de Cambridge, que está ahí al ladito, son la síntesis neoclásica un poquito más moderada, ¿no? Que aceptan algunas cosas de Keynes, y el Cambridge en el Reino Unido, los post-keynesianos que adoptan la interpretación más radical de Keynes, ¿sí? ¿Tan claro más o menos esa ubicación geográfica?
quién está dónde? Se entiende, profe. Ya, súper. Entonces, en los años 60 emerge algo que se llama la controversia de Cambridge o la controversia de los dos Cambridges, porque justamente va a haber un enfrentamiento intelectual, casi político, muy fuerte entre la escuela post-keynesiana en Cambridge, Reino Unido, versus la síntesis neoclásica de Cambridge, Massachusetts, ¿no? En los Estados Unidos, en los cuales todo el esfuerzo de síntesis del keynesianismo dentro de la estructura neoclásica y esta idea de que, bueno, Keynes es un caso especial, lo podemos integrar ahí y Keynes nos puede servir en caso de que haya un poco de un poco de recesión, un poco de inflación, podemos utilizar estas herramientas de intervención que vienen desde el keynesianismo. Acuérdense que para la escuela monetarista en Chicago y otras escuelas en Chicago, básicamente, ¿no? Hay que tratar de limitar la intervención lo más posible. Eh, la síntesis neoclásica acepta que hay un cierto grado, pero quiere volver a esta noción de bien marshalliana, paradójicamente, porque Marshall estaba en el Reino Unido a principios del siglo XX, ¿no? De que las cosas se equilibran, ¿no? De que la economía fundamentalmente tiende a equilibrios, hay oferta y demanda, los precios son relativamente estables, las crisis son fenómenos excepcionales, mientras que la escuela post-keynesiana, muy inspirada por la escuela marxista, de decir, no, las crisis son una característica inherente al capitalismo, y el capitalismo está conducido a tener crisis constantemente. ¿Y cómo va a ser este enfrentamiento intelectual, ¿no? ¿Cuál va a ser la gran la gran batalla? Primero está la crítica de Joan Robinson, quien ya había introducido ayer, que critica una de las cosas fundamentales de la teoría neoclásica, que es básicamente la teoría, la función de producción. Me disculpo si voy a poner un poco de matemáticas aquí, pero creo que es importante explicarlo. Entonces, seguramente han visto esto en sus modelos de macros, donde los modelos macroeconómicos dicen la producción total de un país va a depender de dos cosas. Depende de la mano de obra, perdón por el pulso, estoy diciendo esto con el mouse, y depende del capital, ¿sí? Em, y John Robinson dice, bueno, la mano de obra más o menos entiendo qué quiere decir, ¿no? Son personas, son horas de trabajo, eh, hay obviamente diferentes grados de productividad entre los trabajadores, pero bueno, básicamente yo tengo más o menos una idea de cómo sumar horas de trabajo entre ellas, dado que están expresadas en las mismas unidades. Sin embargo, dice, K es otra historia, porque ¿qué representa K, no? Y eso es probablemente una pregunta que ustedes han tenido en sus clases, es ¿qué es esto? Y seguramente la respuesta que les han dado, esto es la maquinaria, estos son los edificios, estos son las computadoras, incluso, ¿no? ¿Qué sé yo? El fondo de comercio, es decir, qué sé yo, la reputación de la marca, la cultura organizacional, todo lo que no es mano de obra que entra en la función de producción. Que esa, para empezar es una definición negativa porque es todo lo que no es mano de obra, entonces, ¿qué es, no? Incluye tierra, incluye energía, bueno, de eso no sabemos. Y segundo, uno de los grandes problemas es ¿cómo agrego esto? ¿Cómo sumo un tractor con un escritorio? ¿Y cómo sumo cómo sumo un fondo de estabilización de la empresa a futuro que está depositado en un DPF con una computadora que se va a volver obsoleta en 2 años? Entonces, la crítica que hace John Robinson es que no existe realmente una buena manera de agregar todos estos diferentes tipos de capital ahí adentro. Y es más, en términos más modernos, podríamos pensar en otro tipo de capital, como por ejemplo capital social, que la gente confíe entre ella y adentro, o incluso capital humano, que la gente esté más o menos educada. ¿Cómo agrego todas estas cosas? Entonces dice, bueno, en realidad la solución que se propone es la cantidad total que existe en una economía va a ser pues
el precio del tipo de capital uno multiplicado por toda la cantidad de capital uno. Entonces este es una R, ¿no? Una R minúscula. Entonces será el precio de la computadora más el precio del edificio, de la fábrica, más, etcétera, etcétera. Entonces debería yo poder constituir un agregado, debería yo poder sumar todos estos tipos de capital, pero para que sean unidades comparables, para que esté sumando cosas que puedo sumar, la bisagra que yo utilizaría es el precio del capital. Hasta ahí se entiende, ¿no? Sí, sí, profe. Sí. Ok. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es el precio del capital? Ok, si me dices, necesito el precio del capital, yo lo que necesito saber es qué determina este precio. Bueno, y entonces ahí podemos hacer un modelo relativamente sencillo, donde lo que va a determinar el precio de un capital en particular, que sea el precio de las computadoras, va a depender del costo marginal de su producción. Esto es la oferta, supply. Eso, bueno, dependerá de cuánto cuesta el material, las horas de trabajo y la fábrica en China, el envío de la computadora, qué sé yo. Pero crucialmente va a depender de la demanda de este capital. Eso es lo que nos dice la escuela, eso es lo que nos dice la Cruz Marshalliana, ¿no? Y se va a determinar el precio del capital. Pero la demanda del capital, y aquí hacemos la conexión inmediatamente con la teoría post-keynesiana, ¿qué determina la demanda del capital? La demanda del capital, es decir, si yo estoy comprando máquinas, si estoy invirtiendo en una fábrica, si estoy invirtiendo en qué sé yo, en hacer una campaña de marketing donde mi activo va a ser mi imagen de marca o lo que sea. Todas estas cosas, esta demanda se basa primero en mi optimismo y segundo se basa en lo que espero que voy a ganar a futuro. ¿Sí? En otras palabras, yo espero que voy a tener grandes beneficios asociados a esta inversión, como espero que hay grandes beneficios asociados a esta inversión. Tengo mucha demanda por estos activos, ¿no? Porque estoy siendo optimista. Y como tengo mucha demanda por estos activos, es porque yo espero que el beneficio económico sea elevado, que el precio de este activo va a ser elevado. Pero ahí tenemos el problema siguiente. Eso quiere decir que, ¿dónde está? Voy a cambiar de color. Lo que espero que voy a ganar como beneficios es lo que determina la demanda. Y lo que determina la demanda es lo que va a determinar el precio de los activos del capital, lo que va a determinar el agregado de capital total, pero el agregado de capital total es lo que va a determinar la cantidad de capital en la función de producción. Entonces, como ven, este razonamiento es 100% circular. ¿No? Es decir, que de qué depende la función de producción y por ende los beneficios de la empresa depende el capital y de qué depende el capital depende los precios del capital y de qué dependen los precios del capital dependen de la demanda. Es decir, que fundamentalmente este razonamiento circular no tiene como que parámetros fundamentales en los cuales se puede apoyar, ¿sí? Está basado en parte en los instintos de los capitalistas de si están optimistas o no optimistas, pero sobre todo es un vacío, es básicamente es un vacío matemático, ¿no? Son ecuaciones que se están explicando a sí mismas por sí mismas y entonces no cierra el modelo, ¿sí? Y eso quiere decir que este razonamiento circular hace que no hay en la práctica, ¿no? En los cálculos, en los modelos desarrollados por Robinson y luego por Sraffa y otros post-keynesianos, no existe realmente un equilibrio aquí adentro, ¿no? Y si no existe un equilibrio, eso quiere decir que la teoría del producto marginal del capital, de que en realidad lo que le estoy remunerando a los capitalistas, porque es eso, ¿no? Yo estoy invirtiendo capital, yo estoy poniendo máquinas o plata para comprar máquinas, se me va a remunerar, esa remuneración depende de la rentabilidad de las empresas, ¿no? Pero esta misma rentabilidad de las empresas depende del precio. Entonces entro en este precio circular y entonces no sería cierto para los keynesianos que hay una condición de equilibrio
donde la remuneración que se le está dando al capitalista depende del producto marginal de la maquinaria, porque dicen en realidad el precio que emerge es absolutamente insignificante, no es un precio de equilibrio, entonces es arbitrario, la remuneración que se le da a los capitalistas es básicamente arbitraria, no está basada en un equilibrio. No sé si me sigue. Perdón, esto último no logré entender. ¿No? Entonces, finalmente, si es que el modelo, modelo neoclásico fundamental está roto. ¿Qué es lo que me dice el modelo neoclásico fundamental? Yo estoy ofreciendo capital, ¿no? Básicamente estoy prestando plata para que te compres maquinaria y lo que se me va a remunerar es esto. Esto es básicamente la remuneración del capital. Muchas veces va a ser la tasa de interés. El modelo neoclásico nos dice, esta es una condición de equilibrio. ¿Y qué es lo que estoy haciendo en la condición de equilibrio? Yo estoy remunerando al capitalista a la altura de la productividad marginal de la última cantidad de capital prestado, cuánto valor está generando, ¿no? Ese es el razonamiento marginalista. Y lo que dicen los keynesianos es no, porque esta condición de equilibrio en realidad no existe. No existe porque estas cosas no puedes calcular un equilibrio, porque básicamente se está comiendo la cola esta cosa, ¿no? Porque el SR depende de la demanda, pero la demanda misma depende del beneficio esperado, pero el beneficio esperado depende del mismo precio del capital. Y eso quiere decir que en realidad lo que está determinando los precios no es una condición de equilibrio. ¿Sí? Desde la visión post-keynesiana, no es una condición de equilibrio. No es cierto que te estoy remunerando a la altura de la contribución marginal de tu capital, sino que en realidad lo que está haciendo que te esté remunerando, entonces aquí se vuelve mucho más institucionalista y desprendido de los modelos matemáticos. En realidad, cuando yo te estoy pagando, depende de arbitrariedades como de tu poder de negociación, tu standing dentro de la empresa, algún contrato arbitrariamente hecho con los negociadores. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, y aquí vienen otros elementos del post-keynesianismo, los beneficios económicos futuros son fundamentalmente inciertos, dependen de los espíritus animales, del entusiasmo, de la suerte, etcétera, etcétera. Y como es así, finalmente, cuánto vamos a decir remunerarte va a depender de cuánto firmamos en un contrato que está basado básicamente en tomas de decisiones que son instintivas. La fundamentación matemática, básicamente como si fuese una ley física, no se sostiene por sí misma. Entonces ven que es una crítica ultra radical, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Sé que es relativamente complejo y difícil de digerir. Entonces, para simplificar, más allá de la matemática, entonces el argumento de los poskeynesianos, es decir, los modelos matemáticos son fundamentalmente problemáticos, número uno. Y número dos, son fundamentalmente problemáticos y por ende, como los modelos son fundamentalmente matemáticos, los modelos matemáticos desde Marshall se basan en esta idea de que existe un equilibrio, de que el sistema es estable y que las cosas que se están pagando, cuánto le estoy pagando a los trabajadores o a los capitalistas, la distribución está determinada por factores puramente matemáticos. Por ende son justos, ¿no? Es una realidad material, esa es mi curva de oferta, demanda, está determinada por condiciones materiales, la función de producción, qué sé yo. Entonces, si estas cosas son matemáticamente determinadas, al trabajador le estoy pagando al producto marginal de su trabajo, al capitalista le estoy pagando al rendimiento marginal de su capital, entonces no necesitamos tener un debate porque esto es una realidad matemática. El debate sobre la distribución es absolutamente irrelevante dentro de la visión neoclásica y como no hay debate de distribución, al final son todo tomas de decisiones a nivel de los individuos son racionales, están haciendo lo mejor que pueden, la remuneración que se le está dando son las que tiene que ser dadas las condiciones de mercado, entonces el capitalismo es fundamentalmente justo y es justo porque no puede organizarse de otra manera versus la escuela post-keynesiana que va a decir, es falso que eh,
la distribución sea determinada por un sistema matemático en equilibrio por ecuaciones, la distribución de quién gana y quién pierde está determinada más bien por fuerzas institucionales, sociales, quién tiene poder de negociación, quién tiene poder de persuasión, etcétera, etcétera. Entonces no tiene nada que ver con fundamentos matemáticos, porque estos fundamentos matemáticos son básicamente construcciones abstractas hechas por economistas para justificar el statu quo, pero en realidad lo que va a determinar quién recibe qué son las relaciones de poder. Y entonces el análisis en clases sociales vuelve a ser relevante, porque ya no, si son relaciones de poder que importan, estas relaciones de poder no son de negociación de individuo a individuo, sino que son posiciones de poder de clase a clase. ¿Sí? No sé si sintetizo un poco eso. Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Ok, entonces, esa es una de las primeras críticas. Y la segunda crítica, déjenme un ratito borrar todas estas cosas. La segunda crítica va a venir de Pieros Rafa, ya habíamos mencionado ahí. Y, y entonces es eso, ¿no? Profundiza este argumento de la circularidad lógica, inicialmente planteada por John Robinson, bueno, trabajan juntos, ¿no? Y es eso, ¿no? La función de producción agregada, ¿no? Básicamente el producto del PIB es ilógico, está mal construido, ¿por qué? Porque básicamente digo, esto es la contribución del capital al PIB, pero para construir la contribución del capital al PIB tengo que expresarlo en términos monetarios. Quiere decir que tengo que expresarlo en los precios, pero los precios del capital van a depender del producto en sí mismo. Entonces tenemos esta circularidad, ¿sí? Y no habría dentro de este trabajo intelectual que desarrolla Srafa un punto de anclaje realmente para decir la tasa de beneficio de las empresas y el precio del capital debería ser este porque no se está sosteniendo sobre algo en sí mismo, ¿sí? Hay un ataque adicional que va a venir desde la escuela de Cambridge, que es esta idea del reswitching, ¿no? Y lo voy a tratar de explicarlo de la manera siguiente. Entonces, ya he hecho el diagrama aquí. Quisiera hacerlo un poquito, estoy seguro que puedo hacer las cosas de manera un poquito más limpias. Hay una herramienta para hacer líneas. No, no. Bueno, van a tener que ser un poco pacientes conmigo, ¿no? Entonces tengo aquí la remuneración del capital. ¿Y qué es la remuneración del capital? La remuneración del capital, entonces muchas veces va a significar que el capital para empezar toma tiempo, ¿no? En ser acumulado, entonces hay una inversión, probablemente tome varios meses o incluso años que se den los frutos. Entonces eso quiere decir que también va a estar íntimamente relacionado con la tasa de interés, va a estar íntimamente relacionado con la tasa de interés, porque quiere decir que si las tasas de interés son más bajas, es más barato prestarse plata, y si es más barato prestarse plata, es más barato acceder a capital, ¿no? Entonces, lo que la teoría neoclásica nos dice, la demanda debería ser como cualquier función de demanda, algo que es decreciente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo quiero conseguir más máquinas, si la tasa de interés es muy elevada, si la tasa de interés es muy elevada, entonces prestarse plata para comprar maquinaria, para invertir en fábricas, para invertir en edificios, para comprar un auto, qué sé yo, es demasiado caro. Entonces la composición de la producción de la economía debería ser más intensiva en mano de obra y poco intensiva en capital aquí adentro, ¿no? Esto es lo que uno esperaría que suceda. ¿Y por qué las tasas de interés serían elevadas? ¿No? Uno de los argumentos sería las tasas de interés son elevadas porque yo espero que las ganancias futuras sean relativamente altas, ¿no? Es decir, que si yo tengo que elegir entre invertir en maquinaria o dejar la plata en el banco, para que sea competitivo dejar la plata en el banco, las tasas de interés tienen que ser elevadas, pero sí invertir
en empresas, en fábricas, en crecimiento económico, en propiamente producir más, si yo espero que eso me va a dar muchas ganancias, eso va a llevar la plata, va a haber más demanda de cash, entonces eso debería hacer subir las tasas de interés. Si soy optimista sobre el futuro, eso aumenta la demanda de fondos prestables y entonces debería subir la tasa de interés, ¿no? Entonces, eso me dice que si yo estoy siendo optimista sobre el futuro, esto debería jalar un poco las tasas de interés hacia arriba, pero al mismo tiempo, si las tasas de interés son muy elevadas, yo no quiero comprar demasiado capital o por lo menos en términos relativos, sí voy a emprender, pero voy a emprender en algo que es más intensivo en mano de obra. ¿Qué otra ventaja tiene la mano de obra? La mano de obra es productiva inmediatamente, quizás los tengo que capacitar un poco, pero relativamente corto plazo, mientras que la maquinaria quizás tome mucho tiempo, la maquinaria quizás tome mucho tiempo en ser efectiva, entonces si necesito hacer algo rápido, e inmediato, la tasa de interés es elevada, entonces voy a ser menos intensivo en la utilización de capital y lo que debería pasar es que si la tasa de interés baja, entonces voy a tener una producción que es más intensiva en capital. Eso es lo que dice el modelo neoclásico y creo que hasta ahí estamos todos relativamente de acuerdo. ¿Sí? Sin embargo, Sraf argumenta que también puede pasar algo muy extraño, que puede pasar que a partir de cierto momento, si la tasa de interés, si la tasa de interés se va volviendo demasiado baja, puedo tener, estoy diagramando de manera relativamente sencilla, puedo tener eh, perdón, puedo tener, ay, 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 ¿qué está pasando? Mm, perdió mi mouse por completo. Funciona bastante. Ah, sí se habían hecho las rectas, ahora sí. Podría tener una curva. No, justamente es lo que no quería hacer. Podría tener una curva que es así, ¿sí? Que se dobla hacia atrás. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué se doblaría hacia atrás? El argumento es que, ok, hasta aquí el mecanismo neoclásico funciona bien, tasas de interés más baja, más intensidad de capital. Pero si la tasa de interés baja demasiado y se vuelve tan pequeñita, eso quiere decir que cualquier ganancia futura tiene relativamente poco valor en el tiempo, ¿no? El valor del tiempo se ha vuelto muy chiquitito, ¿sí? Es decir, que las inversiones de largo plazo se están volviendo menos interesantes, ¿no? Probablemente las ganancias de largo plazo se vuelven menos interesantes. Entonces yo voy a empezar a favorecer ganancias inmediatas a ganancias de largo plazo y es por eso que voy a empezar a descapitalizar y empezar a volverlo un poco más intensivo, empezar a volverlo un poco más intensivo en mano de obra, ¿sí? Entonces, otra vez, el razonamiento es, si el capital se vuelve más barato, obviamente voy a querer comprar más capital, voy a sustituir trabajadores a capital, pero al mismo tiempo, si las tasas de interés bajan demasiado, el beneficio esperado a futuro ya es menos relevante, ¿no? Pero si las tasas de interés son bajas, quiere decir que no se espera mucha ganancia a futuro, quiere decir que los depósitos no son interesantes, quiere decir que hay más impaciencia en la sociedad. Y como hay más impaciencia en la sociedad, eso quiere decir que no voy a pensar tanto en las ganancias futuras, no voy a pensar tanto en inversión en capital que toma tiempo en materializarse, sino que voy a buscar ganancias inmediatas. Y en ese caso puede pasar que si la tasa de interés baja lo suficiente, voy a empezar más bien a descapitalizar y volver a intensificar mi producción en mano de obra. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que puede haber una relación no lineal. Voy a exagerar un poquito más mi curva aquí. Voy a exagerar un poquito más mi curva aquí, en donde mi función de demanda quizás se vea. Ay, ay, ay. No sé por qué es tan difícil hacer esto con. No, no me quiere. ¿No? Tu función de demanda es algo así, ¿no? Y si tu función de oferta, voy a cambiar de color, si tu función de oferta quizás se ve así, eso quiere decir que hay la posibilidad de múltiples equilibrios. ¿Sí? Eso quiere decir que el modelo neoclásico, los supuestos básicos del modelo neoclásico son matemáticamente atacados por la escuela post-keynesiana, ¿no? Entonces,
Obviamente los modelos son mucho más sofisticados de lo que estoy aquí mostrando aquí, pero les estoy tratando de dar un poquito de intuición de lo que pasa, ¿no? Entonces, si existen múltiples equilibrios, eso quiere decir, ¿no? O es más, existe, puede haber una gran multiplicidad de equilibrios, puede haber inestabilidad entre los equilibrios, puede haber cambios de un equilibrio a otro, o puede no existir equilibrio del todo. ¿Sí? ¿Cómo sería un algo que no tenga equilibrio del todo? Por ejemplo, si mi función de oferta está aquí y no se interceptan, entonces ahí no habría equilibrio del todo, por ejemplo, ¿no? Entonces, inherentemente, lo que la escuela post-keynesiana quiere hacer es mostrar que esta idea de que existe un equilibrio, de que el modelo neoclásico funciona, estaría fundamentalmente errada, ¿sí? Entonces, básicamente, esta idea de que podría tener una tecnología muy intensiva en mano de obra y poco intensiva en capital, que la utilizo tanto con altísimas tasas de interés como muy bajas tasas de interés, que habría un medio donde prefiero ser más intensivo en capital, y por eso se habla de reswitching, ¿no? Esta idea de que cambio de una tecnología intensa en mano de obra a una tecnología intensa en capital y después vuelvo a la tecnología de atrás, ¿no? Cuando la tasa de interés se está moviendo en una misma dirección. Entonces es un ataque directo a la teoría marginalista, ¿no? Básicamente estos modelos los que buscan hacer es atacar desde el punto de vista de la teoría, desde el punto de vista de las matemáticas, la teoría marginalista y básicamente decir esta relación entre la rentabilidad, la tasa de interés y el uso de capital no es una relación estable, no es una relación lineal, no es una relación que conduce necesariamente a un equilibrio. Pueden haber múltiples equilibrios, puede ser profundamente inestable. Entonces esto se vuelve pues justamente un ataque muy directo y muy frontal al edificio neoclásico, ¿no? Entonces, volviendo ya a la parte más humana, ¿no? Más allá de las ecuaciones, ¿qué es lo que significa esto? Significa que en Cambridge, Massachusetts, ¿no? En el MIT, en Harvard, se desarrolla, se sofistica el análisis neoclásico, la síntesis neoclásico. Entonces ahí les había mencionado a Samuelson, también está Solow. Estos son los gigantes de la teoría económica de mediados del siglo XX. Son los que hacen la síntesis, que integran el keynesianismo en una versión suavizada a la teoría neoclásica empezada por Alfred Marshall. Son los que escriben los libros de economía que se van a enseñar en las universidades. Estos van a influenciar a la banca, van a influenciar al sector público, van a influenciar a los tomadores de decisiones. Y todo este edificio lógico, todo este edificio matemático es muy violentamente atacado por los post-keynesianos desde Cambridge, diciendo primero que es una interpretación absolutamente reductora de Keynes, en particular en el modelo ISLM, que se ignora todas las partes importantes de Keynes relacionadas con la incertidumbre fundamental y con los espíritus animales y con los aspectos psicológicos de las crisis económicas para verlo solamente como pequeños eventos circunstanciales que se terminan resolviendo rápidamente y volviendo al equilibrio, ¿no? Y entonces la batalla es una batalla muy fuerte. Y al mismo tiempo es una batalla fuerte que es interesante, porque realmente es una batalla intelectual, en el sentido de que son documentos académicos, papers bien publicados, en los que se hace un debate, un intercambio de ideas, donde hay un cierto, bueno, al final hay esa elegancia de un debate académico, ¿no? No, tampoco es que se agarran a insultos. Bueno, John Robinson a veces insultaba un poquito a los otros. Y es más, la atacaban mucho a ella, porque se imaginan en los años 50, 60 ser mujer economista era cómo se portaban a veces los caballeros, era subóptimo definitivamente, ¿no? Pero era realmente un enfrentamiento intelectual. Y la parte más interesante de esta historia es que Samuelson termina por conceder.
¿no? Primero trata de defender el modelo neoclásico, puede sus limitaciones, pero tengo maneras de demostrar, de responder estas críticas, esas idas y venidas entre, pero mi modelo dice esto y mi modelo dice lo otro, duran unos cuantos años, y termina Samuelson concediendo y diciendo, ¿saben qué? El modelo de Sraffa, las críticas de Robinson son no puedo contradecirlas, ¿no? No puedo demostrar que son falsas. Fundamentalmente lo que están diciendo es cierto, estas incoherencias lógicas que han relevado están ahí, pero ni modo, ¿no? Es una crítica, nuestros modelos tienen muchos problemas, tienen ciertos problemas, tienen problemas fundamentales. Al final un modelo es un modelo, no tiene la intención de ser 100% realista, retomando un poco la lógica de Friedman, tiene la intención de básicamente ser una herramienta argumentativa. Pensamos que en general las conclusiones lógicas son nomás las correctas y que es lo que tiene más aplicación, a pesar de que los fundamentos, como han sido atacados por Sraffa y por Robinson, son correctos. Y el otro problema, y creo que ya les había mencionado eso, es que estos modelos microeconómicos y macros son bien bonitos y son bien elegantes y es muy fácil de diagramar y nos da una explicación relativamente satisfactoria del mundo, son fáciles de enseñar y son fáciles de explicar. Por eso es que los enseñamos en todas las universidades del mundo, mientras que estos post-keynesianos tienen unas cosas súper complicadas donde nos hablan de clases sociales y nos hablan de conflictos de interés y nos hablan de poder de negociación y todas estas cosas que además es sospechosamente parecido a lo que están diciendo los marxistas en los años 60, ese es un gran no, no, ¿no? Entonces vamos a ignorarlos. Tienen razón, pero los vamos a ignorar. Y es finalmente lo que ha terminado sucediendo, pero lo que es importante, hay obviamente el debate metodológico, que es una cosa, una gran pelea sobre los métodos, cómo se hacen los modelos matemáticos, qué sé yo, pero hay algo mucho más importante en términos de cuáles son las repercusiones de política. La conclusión lógica del modelo marginalista neoclásico es la remuneración de los trabajadores, la remuneración de los capitalistas, que no los llaman así, es la remuneración de los hogares, que algunos sucede que están vendiendo su mano de obra y algunos sucede que tienen capital, es una cuestión de asignaciones iniciales, pero fundamentalmente todos están tratando de maximizar su función de utilidad individual nomás. Eh, es una distribución justa porque están siendo remunerados al producto marginal de su trabajo. Y si se vuelven más productivos, entonces les vamos a remunerar más. Y además el mercado es perfectamente competitivo, entonces si alguien se está portando mal con ellos, pueden cambiarse de trabajo y ya está. Y la visión post-keynesiana, diametralmente opuesta, es estas historias de contribución marginal a la producción son falsas, están mal especificadas, y no es nomás, no me gusta la mate, ¿no? Entro a tu mate y mostró que tu mate está mal, ¿no? Entonces, en realidad, lo que determina cuánto me va a remunerar, cuánto voy a remunerar a un trabajador, no es su productividad marginal, no depende de ecuaciones matemáticas. Lo que va a depender es del poder de negociación, si los trabajadores están más o menos asociados entre ellos para poder negociar su trabajo o no, qué trabajo está ahí disponible, si me gusta tu cara o no me gusta tu cara. Va a haber un montón de fricciones donde te ofrezco una remuneración salarial un año y después no importa qué pasa con la inflación, con la productividad, con cualquier otra cosa, no es la productividad marginal de tu trabajo que va a determinar tu sueldo, sino todo tipo de rigideces institucionales. Por ende, no es el status quo que tiene que predominar, sino que tiene que haber una intervención activa dentro de la economía por parte del Estado para poder modificar las cosas. Y entonces ahí ven, ¿no? Este conflicto inicialmente intelectual que se convierte en un verdadero conflicto político y una visión muy opuesta de cómo debería funcionar la sociedad y la política pública, ¿no? Y además también porque mucho más que Keynes, a veces a Keynes se lo asoció con la extrema izquierda.
Keynes era un tipo bastante finalmente conservador que estaba pensando en mecanismos para volver al equilibrio de pleno empleo que se debería tener. La escuela post-keynesiana se va mucho más a la izquierda que Keynes y realmente entra en una confrontación frontal. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces, básicamente lo que les decía, ¿no? ¿Qué es lo que van a proponer estos post-keynesianos, ¿no? Entonces, básicamente, uno de las ideas de Keynes las van a llevar al extremo. Eso quiere decir, por ejemplo, en caso de una recesión, no se van a equilibrar los mercados por sí mismos. El edificio neoclásico es una ilusión, es una mentira de que se debe igualar el producto marginal a los salarios, el equilibrio marshalliano no existe, básicamente nos han estafado durante un siglo y medio, entonces si hay una crisis, ¿qué es lo que hay que hacer? Sabemos que por los espíritus animales y por la incertidumbre fundamental, el mercado no se va a restablecer por sí mismo, entonces tiene que intervenir el Estado, ¿no? ¿Cómo tiene que intervenir el Estado? La visión keynesiana era hagamos grandes obras, hagamos inversión. Aquí ya directamente es el Estado debería contratar gente, ¿no? Agarrar gente, te voy a dar dinero, anda a hacer algo, no importa qué, pero lo que necesito es que empiece a consumir, empieces a reactivar la economía, empieces a hacer que los empresarios dejen de tener miedo y quieran volver a invertir. En otras palabras, si es que hay una recesión, necesito una inyección inmediata de gasto, aunque tenga que incurrir en déficit fiscal, aunque tenga que cobrar impuestos a la larga, aunque me tenga que endeudar, la única manera de salir a una recesión desde la visión post-keynesiana es si es que el Estado tiene que contratar a la gente para que se reduzca el desempleo, entonces hay que hacerlo. Y si contrato a gente para que no haga nada, casi no es importante, ¿no? Es más importante que tengan plata para consumir mucho más que lo que estén haciendo. Obviamente estoy caricaturando, lo lógico es que sí los contrate para hacer alguito nomás, pues eso, ¿no? Lo importante es activar el consumo. ¿Sí? Entonces, básicamente este tipo de ideas son ideas de cómo salir muy rápidamente de una recesión por motivos que les voy a mencionar en un momento. ¿Sí? Y luego, en esta misma lógica, es el problema de los espíritus animales y de los inversionistas, de los capitalistas, de los dueños del capital que invierten en proyectos o que compran activos, activos financieros, sea acciones, bonos, criptomonedas, whatever, es que dado que están guiados por sus espíritus animales, dado que pueden caer en periodos de euforia o en periodos de terror y de miedo, entonces son inherentemente causa de inestabilidad. Los inversionistas son causa de inestabilidad porque básicamente se manejan como una tropa de ovejas y si hay un movimiento de pánico, todos van a entrar en pánico y si hay un momento de relajación, todos se van a relajar simultáneamente y van a empezar a tomar más riesgos. Entonces, inherentemente el sistema es inestable y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle con Minsky, ¿no? Inherentemente el sistema es inestable. Entonces, necesito que gran parte de las inversiones no las hagan privadas, sino que la inversión se haga de manera socializada. Lo que quiere decir el Estado, básicamente, ¿no? El Estado debería tener mediante fondos de pensiones, por ejemplo, las jubilaciones, mediante ganancias que pueda tener, sea por la extracción de recursos naturales o sea mediante qué sé yo, ganancias de empresas estatales, si las hay, debería ser el que invierte la plata debería el Estado invertir en este sector estratégico, en este sector estratégico, en este sector estratégico, con un flujo de inversión razonado, justificado, que no es volátil, que no está preso a pánicos, etcétera, etcétera, para tener un flujo de inversión constante y que no sea volátil para estabilizar la demanda, para decir, miren, si el Estado está invirtiendo tanto, quiere decir que está confiando en el futuro, entonces todo el mundo puede confiar, para anclar las expectativas de los agentes privados, ¿no? Y orientar el desarrollo económico se tiene que ir en esta dirección. Todas estas cosas, como lo ven, voy a profundizar un poquito, pero todas estas cosas, como lo ven,
claramente han sido adoptadas por el gobierno boliviano durante el gobierno del MAS, ¿no? No lo han dicho tan explícitamente, se han reivindicado del keynesianismo, pero el keynesianismo era otra cosa, realmente eso es más la escuela post-keynesiana que está ahí y como lo saben todos, con resultados desastrosos, eso lo vamos a comentar después, ¿no? Entonces, es bien interesante esto del poskeynesianismo, a mí me parece, porque intelectualmente es muy seductor, pero un poco como lo era el marxismo en el siglo XIX y como lo decía Mariana, en la práctica funciona muy mal, ¿no? Y vamos a tratar de entender por qué funciona tan mal en la práctica. Uno de los motivos que argumenta esta escuela poskeynesiana de que la inversión pública, las herramientas fiscales tienen que ser de uso inmediato, perdón, ahorita sé que tengo que ceder el espacio en un momento, es esta idea de la histéresis. ¿Qué es la histéresis? La histéresis es un concepto prestado de la física y es básicamente la idea de que si alguien permanece en un estado de desempleo durante mucho tiempo, se empieza a degradar su capital humano, sus capacidades productivas, básicamente su capacidad de volver a trabajar, ¿no? Un ejemplo clásico es piensen en las fases de desindustrialización en Europa en los años 70. Entonces muchas fábricas, muchas industrias empiezan a cerrar en los años 70 en Europa, lo que hace porque son poco competitivas con las industrias emergentes. Esto sucede porque básicamente el costo de tener esas industrias es muy elevado. Entonces empieza el desempleo masivo. Y ahí la escuela neoclásica o la escuela marginalista te diría, bueno, están desempleados, ahorita están dispuestos a aceptar un sueldo relativamente bajo para volver a trabajar, entonces se va a equilibrar el mercado de nuevo, los van a volver a contratar en las nuevas empresas emergentes y no hay tanto drama, van a tener una fase de desempleo transitorio hasta convertirse al otro sector. Pero un obrero que ha trabajado en una fábrica siderúrgica durante 40 años, acostumbrado a trabajar con hierro, con maquinaria pesada, en una fábrica, qué sé yo, y se tiene que reconvertir a trabajar en un Starbucks, es pues súper difícil, ¿no? La construcción cultural, el tipo de trabajo que está acostumbrado a hacer, el relacionamiento con las personas del trabajo es totalmente diferente. Entonces, esta reconversión pues no es así de fácil. Más todavía, mientras más tiempo estoy desempleado, voy perdiendo mis habilidades, puedo caer en periodos de depresión, se desarrollan enfermedades mentales, entonces mi habilidad de volver a trabajar en las condiciones que estaba trabajando antes se vuelve mucho más difícil. Mientras más largo el periodo del desempleo, peor, ¿no? Entonces eso básicamente hace que hay una urgencia por volver a contratar a la gente, por hacerlos entrar en el mercado de trabajo lo más rápidamente posible, aunque yo tenga un sistema de protección social que le da beneficio de desempleado durante ese periodo transitivo, el hecho de no trabajar, el hecho de no trabajar es lo que puede generar una pérdida de capacidades cognitivas, de capacidades productivas, etcétera, etcétera, que tendría un costo real a la larga en la sociedad, razón por la cual los post-keynesianos y otras escuelas cercanas al keynesianismo o cercanas al post-keynesianismo estarían a favor de no, los tenemos que contratar inmediatamente. No importa entrar en déficit, no importa estar gastando más de lo que se tiene, no importa que el Estado se endeude, lo que tenemos que hacer es hacerlos entrar en el mercado laboral inmediatamente. ¿Sí? Y entonces esto se vuelve una crítica a políticas de austeridad, ¿no? Cuando si mi política es una política neoclásica, ya en términos de política mismo llamado política neoliberal, tengo una recesión que ha pasado, hemos gastado mucha plata, hemos creado un sistema que es insostenible, entonces lo que vamos a hacer es reducir el gasto, vamos a desregular, vamos a privatizar empresas y qué sé yo, y sobre todo vamos a reducir el gasto del gobierno. Vamos a reducir los beneficios a los desempleados, vamos a cortar los programas sociales, etcétera, etcétera. Para los post-keynesianos, no solamente esto no ayuda a volver a un equilibrio rápidamente. ¿Por qué? Porque la noción de equilibrio para los post-keynesianos es falsa, la noción de equilibrio no tiene sentido por sí misma.
pero además produce una básicamente pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores, ¿no? Al hacerlos más vulnerables, al hacerlos menos protegidos, al atacar a los sindicatos, tienen menos capacidad de negociación, entonces se quedan en una situación más precaria. Además, se acumulan todos estos problemas causados por la histérisis, entonces, aunque sea una fase de austeridad, que se supone debería durar un periodo hasta que vuelva la economía al equilibrio y al pleno empleo, en realidad dicen los neokeynesianos, no, las repercusiones de largo plazo pueden ser sumamente importantes, puede afectar toda la trayectoria de desempeño de la economía a futuro, si es que, porque no se vuelve realmente un equilibrio, llegamos a una situación solamente que es más precaria y que puede ser, que se puede prolongar por más tiempo. ¿Sí? Tengo que ceder el espacio para las presentaciones, entonces voy a terminar de hablar esto mañana. Espero poder hacer un orden completo. No sé si tienen preguntas hasta ese punto o comentarios. Por mi parte no, profe. Ok. Entonces tenemos dos exposiciones. Sí, profe. No había puesto las notas aquí. Tengo que actualizar en la plataforma, me doy cuenta. Bien que lo veo. Tendríamos a Andrea y a Pilar, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Adelante, Andrea, por favor. Está bien. Eh, ¿Me confirma si se logra ver, por favor, la pantalla? Sí, ahora la vemos. Súper, gracias. Bien, buenos días. Hoy voy a exponer sobre la teoría de la utilidad subjetiva, una corriente que transformó básicamente la historia del pensamiento económico en este caso. Esta teoría cambió la pregunta tradicional de la economía. Antes, los economistas se preguntaban cuánto costó producir un bien, pero con la utilidad subjetiva, la pregunta pasó a ser ¿qué tan valioso es ese bien para el consumidor? Y bueno, justamente esta idea sigue siendo fundamental hasta hoy porque explica cómo las personas toman decisiones de consumo y por qué ciertos productos pueden llegar a tener precios muy altos, incluso cuando su costo de producción no necesariamente es elevado. Bien, como contexto histórico, para entender esta idea, primero debemos entender lo que pasó. Y durante mucho tiempo dominó la teoría clásica del valor defendida por economistas como Adam Smith y David Ricardo. Ellos sostenían que el valor de un producto dependía principalmente de la cantidad de trabajo, el esfuerzo de producción y los costos involucrados. O sea, mientras más difícil o costoso era producir algo, mayor debería ser su valor. Pero esta explicación tenía una gran contradicción, que es la famosa paradoja del agua y el diamante, lo que habíamos avanzado hace la semana pasada, y que el agua es esencial para la vida, sin ella no sobrevivimos, pero normalmente tiene un precio bajo. En cambio, los diamantes no son indispensables para vivir y aún así tienen precios extremadamente altos. Y bueno, entonces apareció una gran pregunta económica y bueno, es la de ¿por qué algo tan útil vale menos que algo menos necesario? Y en teoría, la teoría clásica no podía responder eso de manera completa porque justamente ahí surge la teoría de la utilidad subjetiva. Ahora, ¿qué es la utilidad subjetiva?
La utilidad subjetiva sostiene que el valor económico no está dentro del objeto en sí mismo, sino en la percepción de que cada individuo tiene sobre ese bien. Es decir, un producto vale porque las personas consideran que satisface una necesidad o les genera satisfacción. Por eso se dice que el valor es subjetivo, porque cambia según la persona, el contexto y las preferencias individuales. Por ejemplo, una botella de agua puede tener poco valor para alguien en una ciudad donde hay abundancia de agua, pero para una persona perdida en el desierto, esa misma botella puede tener un valor enorme. El producto es exactamente el mismo. Por ejemplo, lo que cambia es la necesidad y la percepción del consumidor. Entonces, básicamente esta teoría rompe con la idea de que el valor es algo fijo y demuestra que el consumidor tiene un papel central dentro de la economía. Bien, ahora estos autores principales, como ser, bueno, los principales, ¿no? Para la revolución marginalista, es que uno de los autores más importantes fue Karl Menger, que fundó la escuela austriaca. Menger explicó que los bienes no tienen valor por sí solos, sino porque las personas creen que esos bienes pueden satisfacer necesidades. También destacó William Stanley Jevons, que incorporó modelos matemáticos para analizar cómo las preferencias individuales afectan a los mercados. Y más adelante tenemos a bueno, a, perdón, a Leon Walras, que incorporó. No te escucho, no sé si soy solo yo. ¿Los demás te escuchan? Ahora se me escucha, profe. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, por otro lado tenemos a Leon Walras, que incorporó los modelos matemáticos para analizar cómo las preferencias individuales llegan a afectar a los mercados. Por otra parte, tenemos a Alfred Marshall, quien ayudó a integrar estas ideas dentro de la microeconomía moderna, especialmente en el análisis de la oferta, de la demanda y la formación de precios. Y es por eso que gracias a estos autores el consumidor pasó a convertirse en el centro del análisis económico. Bien, en la utilidad marginal, básicamente uno de los conceptos más importantes relacionados con esta teoría es la utilidad marginal, que la utilidad marginal representa la satisfacción adicional que obtenemos al consumir una unidad más de un producto. La idea clave aquí básicamente es que la satisfacción no debe aumentar de forma infinita. Por ejemplo, imaginemos que una persona tiene mucha hambre. El primer pedazo de pizza le genera muchísima satisfacción. Ya el segundo también le gusta, pero un poco menos. Y ya en el tercero ya no produce el mismo nivel de satisfacción. Y después de varios pedazos, incluso puede aparecer como que incomodidad o rechazo. Y a esto se le llama la ley de la utilidad marginal decreciente. Esta ley básicamente explica por qué las personas no están dispuestas a pagar el mismo precio por cada unidad adicional de un bien. Además, este concepto yo creo que es fundamental porque bueno, nos ayuda a entender las decisiones de consumo, la demanda y el comportamiento de los mercados. Y bueno, con relación con los precios, la teoría subjetiva también revolucionó la forma de entender los precios. Según esta idea, el precio de un producto no depende únicamente de cuánto costó producirlo, sino de cuánto valor le asignan los consumidores. Acá tenemos dos factores fundamentales, que es la utilidad percibida y la escasez. Por ejemplo, los diamantes tienen precios elevados porque son escasos y porque muchas personas los consideran valiosos socialmente. En cambio, el agua normalmente es abundante, por eso suele tener precios bajos a pesar de ser esencial.
Y bueno, actualmente esto sigue ocurriendo porque muchas veces las personas llegan a pagar precios demasiado altos por ciertos productos tecnológicos, ya sea como ropas o marcas de lujo, no solamente por su función práctica, sino por el prestigio, la experiencia o no sé, el significado emocional que llega a representar estas cosas. Bien, ahora para la importancia en la actualidad, la utilidad subjetiva sigue siendo extremadamente importante en la economía moderna. De hecho, gran parte de la microeconomía actual se basa en esta teoría. Gracias a ella se desarrolló el estudio del comportamiento del consumidor y el análisis de la demanda. Y bueno, por otra parte, las empresas utilizan constantemente estos principios para poder aumentar el valor percibido de sus productos. Por ejemplo, muchas marcas no venden solamente objetos físicos, sino que también identidad, emociones, exclusividad e incluso estatus o experiencias personales. Eso explica por qué dos productos similares pueden tener precios completamente diferentes dependiendo de cómo los consumidores perciben la marca. En la parte de las críticas, básicamente, a pesar de su importancia, esta teoría también recibió muchas críticas. Una de las principales es que la satisfacción humana es difícil de medir de manera objetiva. Por ejemplo, cada persona tiene gustos y preferencias distintas, por lo tanto, no existe en realidad una medida exacta de utilidad. También se critica que esta teoría se enfoca demasiado en el individuo y deja en segundo plano los factores, ya sean como los factores sociales, estructurales de la economía. Además, hay algunos economistas que consideran que no todos los precios pueden explicarse únicamente mediante la utilidad subjetiva. Esto porque también influyen en los elementos como los monopolios, la publicidad, el poder económico o la intervención del Estado. Y bueno, como conclusión, la teoría de la utilidad subjetiva marcó un cambio profundo dentro de la historia del pensamiento económico. Antes se creía que el valor dependía principalmente de los costos y del trabajo de producción. Pero esta teoría ha demostrado que el verdadero valor económico surge de cómo las personas perciben y sobre todo valoran los bienes según sus necesidades y preferencias. Además, esto básicamente nos permite explicar cómo el comportamiento del consumidor, la formación de precios y el funcionamiento de la demanda en los mercados modernos. Para finalizar, esta idea es muy importante porque deja que esta teoría es más que todo el valor económico no es absoluto, sino que el valor depende de la percepción humana. Y bueno, una frase que me gustaría incorporar es que la utilidad subjetiva demuestra que en economía las decisiones humanas son tan importantes como los propios productos. Gracias. Súper, entonces quisiera relacionarlo un poco con lo de la escuela post-keynesiana que estamos viendo ahora, donde interesantemente resucitan la teoría de que los precios están por sobre todo determinados, primero por las condiciones materiales de su producción, eso venía desde los clásicos, y más importantemente por temas institucionales. No puedo tocar mucho de eso, pero lo voy a abordar ahorita porque justo es relevante para eso. Cuando la idea marginalista es, al final, ¿qué es lo que determina el valor de las cosas? Lo que determina el valor de las cosas es cuánto la gente está dispuesta a pagar por ellas, básicamente lo que justo decías de la utilidad subjetiva y demás. Y bueno, hay críticas que van a venir primero desde el lado institucionalista y que van a ser retomadas por los post-keynesianos, que es, bueno, mis preferencias están determinadas por mi entorno social, ¿no? Están determinadas por lo que le gusta a mis amigos, por las campañas de marketing, por todo tipo de cosas que afectan mi valoración, que al final no es tan subjetiva, sino que está más bien determinada por un entorno social.
Segundo punto, los postkeynesianos le ponen mucho énfasis al hecho de que el medio no solamente es la cultura y la influencia social, pero también el medio macroeconómico y justamente estas ideas de confianza, ¿no? Cuánto yo quiero consumir de un bien no depende solamente de su precio y de la utilidad de marginal que me da, pero depende crucialmente de mi ingreso, de mi perspectiva de ingreso futuro. Si pienso que la situación a futuro se va a poner muy mal, entonces hay esta incertidumbre extrema que se apodera de mí, entonces tengo una preferencia por la liquidez y por guardar plata en vez de consumir, o más bien estoy en una fase de euforia y de entusiasmo y en ese caso más bien voy a empezar a consumir, voy a empezar a comprar más cosas, cosas que son innecesarias, o incluso comprar ciertos activos que la diferencia entre si es realmente una inversión o si es consumo no es muy clara, ¿no? Por ejemplo, las criptomonedas. Realmente estoy comprando criptomonedas por su valor fundamental como una inversión, como un activo especulativo porque pienso que va a subir, como un medio de intercambio o incluso porque me gusta, porque me siento bien comprar la criptomoneda, porque me siento muy moderno y muy, qué sé yo, muy antisistema, entonces me estoy comprando esto y es casi un bien de consumo en cierto punto, ¿no? Entonces, el contexto macroeconómico también determinaría esas preferencias. Pero la crítica más importante de todas, desde la visión post-keynesiana, es que los precios no son solamente una relación de oferta y demanda en la visión de equilibrio marshalliano, donde tienes la cruz marshalliana y se encuentran oferta y demanda y está, sino que en realidad las relaciones entre consumidores y empresas no son en un mercado perfectamente competitivo. Algunos mercados sí son perfectamente competitivos y si voy a comprar un chocolate a la casera en la calle, probablemente la casera 2 cuadras más allá está vendiendo exactamente el mismo chocolate por el mismo precio, entonces se respetan las condiciones de homogeneidad de los bienes, qué sé yo. Pero muchas de las cosas que compro, teléfonos, computadoras, ropa, las compras más grandes y las más fundamentales todavía, qué universidad voy a elegir, dónde voy a comprar un departamento, estas cosas que realmente tienen un impacto mucho más trascendental en mi vida, no es cierto que las consigo en un mercado perfectamente competitivo, ¿no? Es un mercado con muchas fricciones donde en realidad, las empresas están haciendo todo lo posible por diferenciarse. Y eso lo saben bien de sus cursos de administración de empresas y cosas así, donde no, las empresas lo que están tratando de hacer es diferenciarse, están tratando de escapar de un mercado perfectamente competitivo para tratar más bien de consolidar alguna suerte de poder de mercado. Y para hacer eso lo que voy a hacer es diferenciarnos bienes, lo que Joan Robinson, entonces post-keynesiana, llama competencia monopolística. ¿Que es competencia monopolística? Es competencia pero entre varios monopolios que tienen más o menos poder de mercado. Y estos monopolios, como se deberían acordar de sus clases de micro, lo que tienen es un markup, es decir, que le ponen una adición, una extrita al costo de producción que va a depender más bien de factores institucionales, de factores de reputación, del marketing, de la diferenciación del producto, etcétera, etcétera. Estas ideas son exitosamente integradas en el mainstream en lo que se llama organización industrial, pero para nuestros propósitos, lo que tenemos es que para los neoclásicos, perdón, para los post-keynesianos, ya me estoy cruzando mis escuelas de pensamiento, para los post-keynesianos, no es cierto que el valor de las cosas está determinado por las preferencias de los agentes o no únicamente. No es cierto que está determinado solamente por la oferta, sino que está determinado por cosas institucionales. Y aquí retoma un poco la crítica de Kenneth Galbraith, ¿no? Lo que le da valor a una cosa es porque tengo todo un andamiaje institucional, toda una campaña de marketing, toda una norma social, todas esas cosas que hacen que dicen, este bien vale más y tiene que comprar más. Y el costo de fabricación de estos zapatos Nike en la fábrica en China ha sido de $2 para el niño que ha cosido esos zapatos, le hemos pagado $2 y lo vamos a pagar, lo vamos a vender a $450 en Nueva York. Y la diferencia entre esos dos es el markup
no se debe a un mecanismo competitivo, es porque he puesto a Michael Jordan o no sé quién a vender estos zapatos, a hacer un evento cultural, algo que demuestra que esto es más interesante que otros bienes, que es mi identidad, que es mi cultura, que, etcétera, etcétera. Entonces, pues es muy fácil ocultarlo. Ah, es que me da más utilidad y ya está. Pero esa utilidad, o sea, si hubieses vivido en Marte, probablemente no tendrías la misma utilidad para los zapatos de Michael Jordan. Probablemente si das tanta utilidad a esos zapatos de Michael Jordan, es porque todo ese contexto institucional y cultural lo ha determinado. ¿Sí? No le voy a quitar más tiempo a la otra expositora, pero va más o menos ahí la idea, ¿no? Adelante, Pilar. Ya, se puede ver, ¿verdad? Sí, lo vemos. Ya. Bueno, buenas